Alcatraz, la prisión más embrujada, el preso que enfrentó un fantasma y perdió la vida. El viento ululaba en las celdas vacías de Alcatraz, arrastrando ecos de susurros y gritos apagados que habían quedado atrapados entre los muros grises y desgastados. En cada rincón se decía que una sombra inquietante aguardaba a los intrusos, una presencia que había sido testigo de secretos más oscuros que las aguas oscuras que rodeaban la isla. Ese era el pánico palpitante que Clara, una joven periodista de una pequeña ciudad, quería capturar en su próximo artículo. Pero lo que comenzó como una simple investigación sobre un famoso preso que supuestamente había enfrentado a un fantasma, pronto se tornó en un laberinto de verdades perturbadoras. Su padre, un reconocido escritor de crónicas criminales, había pasado años enredado en historias similares. Clara recordaba las noches en que él le contaba anécdotas escalofriantes frente a la chimenea, como cuando narró como un interno de Alcatraz. Al caer la noche, Clara buscaba respuestas en su casa, pero encontró a su madre, sumida en el silencio y las sombras. La imagen de su madre, oculta bajo capas de misterio, la acechaba. Años de secretos habían dejado cicatrices, pero Clara necesitaba saber si ella sabía algo más sobre su padre. Su madre, siempre evasiva, parecía tener un conocimiento más profundo del que había compartido, y eso la llenaba con una angustiante curiosidad. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a ir para conocer la verdad? Cada revelación hiriente arrancaba pedazos de su antigua vida, dejándola al borde del abismo. La intersección entre el deber como periodista y su lealtad familiar se tornaba más difusa con cada nuevo hallazgo. ¿Qué haría si la verdad desprestigiaba el legado de su padre? ¿Era esa una historia que debía ser contada? Justo cuando pensaba que no podría soportar más, la noche la envolvió en un manto de silencio y una voz familiar rompió el aire. ¿Te gustaría saber realmente quién era tu P? No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La voz resonó en el aire como un eco en un pasillo vacío. ¿Te gustaría saber realmente quién era tu padre? Clara sintió que el corazón se le subía a la garganta. Era como si las paredes de la casa se acercaran, aplastando su respiración. Su mente corría, tratando de asimilar lo que había escuchado. ¿Quién estaba allí? La oscuridad parecía cobrar vida y su cuerpo se tensó, esperando lo peor. Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta del salón se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado que apagó la poca luz que quedaba. Clara dio un paso atrás y chocó contra la mesa. Su mente tratando. ¿Qué sabes sobre mi padre?, preguntó Clara, la frustración apoderándose de ella. Dime la verdad. Pero su madre no respondió. En cambio, la miró fijamente, como si el peso de secretos antiguos la aplastara. Fue entonces cuando un sonido inesperado interrumpió el tenso silencio. Un golpe seco que provenía del sótano. Era un sonido sordo y repetitivo, casi como un llamado. Sin pensarlo, Clara se sintió impulsada a investigar. Cada paso hacia la puerta del sótano era un paso más hacia el peligro y a la vez hacia la verdad. Su madre intentó detenerla, pero en su mirada
había una mezcla de miedo y resignación. «No, Clara, no vayas», gritó. Pero la puerta ya había sido empujada. Las escaleras crujían bajo el peso de sus pasos mientras bajaba. La penumbra la envolvía, el aire era frío y pesado. Clara encendió su teléfono. La luz temblorosa iluminó las paredes de ladrillo desgastadas, llenas de humedad, y reveló un viejo baúl en medio de la habitación. Su corazón se aceleró. Había visto ese baúl en fotos de su padre, pero nunca pensó que podría estar ahí, en su propia casa. Con manos temblorosas, se acercó y abrió la tapa. Dentro, cuando la luz del teléfono cortó la oscuridad, encontró un montón de documentos, cartas y recortes de periódico. Cada uno parecía estar relacionado con Alcatraz, como si su padre hubiera estado más involucrado de lo que había imaginado. Pero en el fondo del baúl, algo más llamó su atención. Un pequeño diario de cuero, con su nombre escrito en la portada. Clara lo tomó y al abrirlo se congeló. La letra era familiar, pero las palabras contenían secretos devastadores. «No soy quien crees que soy. He escondido mi verdadera identidad durante años. Todo lo que sabes sobre mí es una mentira», decía la primera línea. El aire se le escapó de los pulmones. El mundo a su alrededor se tambaleaba. De repente, un grito desgarrador la sacó de sus pensamientos. Era su madre. La imagen del horror en su rostro. Clara subió corriendo, el diario en mano, y se encontró con su madre en la sala. «No debiste abrir eso», exclamó su madre, pálida como un fantasma. «No entiendes lo que has encontrado». «¿Qué es esto? ¿Quién eras tú antes de ser mi madre?», preguntó Clara, enojada y asustada, sintiendo que las piezas de su vida se desmoronaban. Pero antes de obtener respuesta, el sonido de cristales rompiéndose retumbó en la casa. Un destello de luz iluminó la habitación mientras la puerta principal se abría de golpe. Clara dio un paso atrás, el diario aún en mano, sintiendo que toda certeza había desaparecido. Miró a su madre y en ese instante entendió que la realidad era más aterradora de lo que podía haber imaginado. La sombra que las acechaba no era solo de Alcatraz, era de su propia familia, y ahora todo estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Clara dio un paso atrás, el diario aún en su mano, y sintió cómo el aire se volvía más pesado a su alrededor. «No debiste abrir, ¿eh?» No sabía qué más podía pasar, pero el ambiente a su alrededor estaba al borde de estallar. Sin previo aviso, la puerta principal se abrió de golpe. El viento gélido arrastrando consigo un murmullo extraño, casi como un lamento. La luz del exterior iluminó brevemente la sala, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. En ese instante, una figura se recortó contra la luz, y Clara, asustada, levantó el teléfono, iluminando la escena. Era un hombre, alto, con una mirada tan profunda que parecía atravesar su alma. «¿Clara?», preguntó, su voz resonando como un eco familiar. Era un rostro que conocía, aunque lo había olvidado. Un viejo amigo de su padre. Se llamaba Luis, pero algo en él había cambiado. Una tensión en su rostro, como si llevara el peso de años de secretos. «Luis, ¿qué haces aquí?», le preguntó Clara, con el corazón latiendo frenéticamente. «Necesito que me escuches», dijo él, sin apartar la mirada de su madre. «Lo que encontraste es muchísimo más peligroso de lo que imaginas. No sabes con quién te estás metiendo». «¿Qué diablos significa eso? Mi madre solo me está ocultando cosas sobre mi padre», gritó Clara, sintiendo cómo la frustración se transformaba en desesperación. «Tu padre no es quien pensabas», dijo Luis, y el silencio que siguió fue abrumador. «Él estuvo involucrado en algo más grande, algo que la gente a la que él traicionó no ha olvidado».
Y tú estás a punto de meterte en un mundo del que no podrás escapar. De repente, el ambiente se llenó de un sonido ensordecedor. El cristal de una ventana explotó en 1000 pedazos, causando que todos se estremecieran. La madre de Clara gritó y se lanzó hacia la pared, mientras Clara miraba, sin aliento, acumulando fragmentos de una realidad que se desmoronaba. ¿Qué está pasando? ¡Corre!, gritó Luis, pero antes de que pudieran moverse. Fue entonces cuando Clara, en estado de shock, sintió una conexión con el pasado. Recordó las historias de su padre, sobre los que lo habían acechado, sobre la gente que no podía dejarlo ir. Ella había creído que era solo parte de su vida como escritor, pero su madre había estado en lo correcto. No era solo un relato. Al ver las miradas amenazantes de los intrusos, Clara comprendió que todo aquello no era un juego. Su madre había estado protegiéndola y ahora los fantasmas de su padre se manifestaban en la forma de aquellos hombres. La figura que había sido su madre ahora se tornaba un enigma aún más oscuro. ¿Qué es todo esto?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Ella sabe más de lo que dice, respondió Luis, su mirada inquieta. ¿Y si aquellos hombres te encuentran? Pero no terminó la frase. Un grito desgarrador, seguido de un golpe fuerte, resonó desde la parte de atrás de la casa. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Algo terrible estaba sucediendo. ¡Corre, por favor!, exclamó su madre, el terror en su voz tan palpable que parecía romper el aire. Mientras las sombras se acercaban, Clara supo que la historia que creía conocer se estaba retorciendo en una pesadilla. La vida que había llevado hasta ahora se había convertido en una compleja red de mentiras. Y en ese instante se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Clara dio un paso atrás, el diario aún en su mano, y sintió cómo el aire se volvía más pesado a su alrededor. «¡No debiste abrir eso!», repetía su madre, cada palabra cargada de pánico. Era como si su voz pudiera romper el aire. El terror en su rostro le hacía eco a la inquietud que crecía en el pecho de Clara. Una sensación fría como el hielo recorriéndole la columna. El ambiente estaba a punto de estallar. De repente la puerta principal se abrió de golpe y un viento gélido arrastró consigo un murmullo inquietante, casi como un lamento. La luz del exterior iluminó brevemente la sala. Proyé, alto, con una mirada profunda y una presión extraña en el aire que lo rodeaba. «¿Clara?», preguntó, su voz resonando como un eco conocido. Era Luis, un viejo amigo de su padre, pero había algo diferente en él. Su rostro, antes familiar, ahora parecía una máscara de angustia. «Luis, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara, sintiendo que su corazón latía desbocado. «Necesito que me escuches», dijo él, sin apartar la mirada de su madre. «Lo que encontraste es mucho más peligroso de lo que imaginas». «¿Qué diablos significa eso? Mi madre solo me oculta cosas sobre mi padre». Clara sentía que la frustración se transformaba en desesperación. «Tu padre no es quien pensabas», dijo Luis, y el silencio que siguió fue abrumador. «Él estuvo involucrado en algo más grande, cosa de vidas arriesgadas y traiciones». Antes de que pudiera formular más preguntas, un estruendo resonó como un trueno. La ventana estalló en 1000 pedazos, causando que todos se estremecieran. La madre de Clara gritó y se lanzó hacia la pared, mientras Clara miraba, paralizada, acumulando fragmentos de una verdad en pedazos. «¡Corre!», gritó Luis. Pero antes de que lograran moverse, un destello de luz pasó cortando la habitación.
Un grupo de sombras, hombres oscuros como la noche, entraron a la casa. ¿Qué está pasando? Clara apenas podía pensar, sintiendo la adrenalina invadir su cuerpo. Una de las sombras empujó a Luis contra la pared. ¿Dónde está?, demandó, su voz grave envolviendo el ambiente. Los ojos del hombre eran fríos y rápidos, como un rayo acechante. Clara se dio cuenta de que no era solo el pasado de su padre lo que acechaba. Era su propia familia. En un giro inesperado, su madre alzó la mano, gritando: «¡Basta! ¡No lo toquen!». La tensión se transformó en confusión cuando una de las sombras se volvió hacia su madre. «Nosotros te encontramos. Es hora de que hables. ¿Dónde está lo que escondiste?». Clara se quedó boquiabierta. «¿Qué escondí? ¿Qué significa esto?». «Tu madre no te ha dicho toda la verdad», aseguró uno de ellos, con voz profunda y resonante. «Tu padre tuvo un papel crucial en todo esto y tú eres la clave». El tiempo pareció detenerse. «¿La clave de qué?», apenas pudo susurrar Clara, sintiendo un terror arraigado. Empezó a temer por el significado de esas palabras. Ella, una mera periodista, era ya parte de una historia que necesitaba ser enterrada. Su madre, pálida, pareció envejecer instantáneamente. «No, por favor, no dejéis que ella». La súplica en su voz resonaba como un eco de traición. Un caótico estruendo interrumpió el momento cuando Luis, intentando desvincularse de la presión, gritó: «¡No te atrevas a tocarla!». Su figura se retorció y cuando Clara pensó que todo estaba perdido, Luis giró y se vio arrojado por una de las sombras hacia la entrada. «¡Luis!», clamó Clara, sabiendo que la lealtad de su madre podía estar jugando un papel mucho más oscuro de lo que imaginaba. La verdad se desmoronaba en cada palabra, y con cada segundo la intensa presión en su pecho crecía. En medio del caos, una pregunta ardía en su mente: «¿Qué ha hecho mi madre?». Mientras el sudor frío le corría por la frente, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El remolino de mentiras la envolvía en un oscuro abismo. Y entonces, el súbito silencio cortó el aire como un cuchillo afilado. La figura de su madre se alzó frente. Clara sintió que el aliento se le detenía en la garganta. La sombra oscura de su madre ahora se proyectaba como un monstruo aterrador. «¿Quién eres realmente?», fue todo lo que pudo preguntar, y la respuesta estaba más cerca de lo que había imaginado, amenazando con destruirlo todo. Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. «¿Quién eres realmente?», preguntó, apenas segura de lo que quería escuchar. Su madre, con una mirada tremenda, se alzó en un acto que parecía desafiar a todos los presentes. «Lo que encontraste no debería haber salido a la luz». La tensión en la habitación se palpaba y el silencio pesado hizo que el tiempo se detuviera. Clara, temblando, se fue acercando un poco más, sin poder apartar la vista de su madre. «¿Qué es lo que escondías? ¿Por qué estás tan asustada?». La voz de su madre resonó fuerte, pero Clara necesitaba respuestas y no momentos en blanco. La figura de Luis se agitó en la penumbra. «¡Sal de aquí, Clara!». «Ahora mismo», gritó, pero las sombras ya estaban demasiado cerca. Una de las figuras avanzó hacia Clara, su rostro escondido bajo la capucha. El miedo llenó la habitación. Un sudor frío le recorrió la espalda. Todo se estaba volviendo fuera de control. De repente, un estruendo desgarrador quebró el silencio. La puerta trasera se estrelló. Un grupo de hombres armados irrumpió, avanzando como una tormenta oscura. Sus miradas eran como dagas, afiladas y peligrosas. «¡No hay salida, Clara!», gritó uno de ellos mientras el caos estallaba a su alrededor.
Clara, sintiendo que la realidad se desmoronaba, empezó a retroceder, pero algo detrás de ella la detuvo. El jardín. Su madre, en un giro abrupto, levantó las manos. «¡Es suficiente!», exclamó, pero su voz sonaba altisonante y casi irreconocible. «No sabéis qué ha pasado». La furia de la situación era palpable. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre más alto dio un paso adelante, su mirada fija en Clara. «Tienes que entregarnos lo que has encontrado», ordenó. «No sabes lo que te persigue». Clara se sintió aturdida, mirando a su madre, quien ahora se estaba descomponiendo, casi llorando. «Mamá, ¿qué está sucediendo?», apenas pudo balbucear. Pero el hombre no se detuvo. Arrojó un objeto al suelo, un viejo disco de vinilo, y un brillo resplandeció en sus ojos. «Esto es lo que queremos». Clara se dio cuenta, horrorizada, de que ese vinilo contenía los secretos ocultos de su padre, grabados en una antigua investigación que debió haber quedado enterrada. «No lo entiendes», gritó su madre, su voz llena de desesperación. «Tu padre no solo fue un escritor, él fue un informante. Estuvo involucrado en algo mucho más oscuro». Las mareas del pánico comenzaron a levantar, y las revelaciones de su madre abrían un abismo de desconfianza. ¿Qué más había ocultado? Todo en Clara empezó a girar. El sentido de traición la ahogaba. Sin embargo, la revelación fue eclipsada por una luz brillante que atravesó la ventana, revelando una figura latente. «¿Qué significa esto?», preguntó el hombre del vinilo. En un giro violento de la trama, Clara miró por la ventana. Allí estaba su padre, de pie en el jardín, vivo. «No puede ser», murmuró Clara, sus labios temblando. La sombra que había sido su madre ahora debería haber sido el refugio. Pero ahora la luz traía más incertidumbres. Su padre, que había estado muerto para ella, volvía, y su corazón se disparó entre la mezcla de sentimientos. «¡Clara, escúchame!», dijo él, levantando las manos como si intentara calmar a la tormenta. «No todo es lo que crees. La verdad es mucho más peligrosa». Las palabras cayeron como piedras en el aire agitado. Todo lo que Clara había creído saber estaba a punto de caer en un desmoronamiento absoluto. «¿Por qué has estado ocultando esto, papá?», a medida que las sombras avanzaban. Clara sabía que la batalla apenas estaba comenzando. La realidad era más oscura y complicada de lo que nunca hubiera imaginado. Las sombras ya no eran solo externas, estaban en su propia sangre, y la lucha que venía las transformaría a todos. El miedo invadió el espacio entre ellos, y el grito desgarrador de su madre resonó mientras la figura de su padre avanzaba hacia la luz. Clara respiraba con la violencia de la revelación, con una única pregunta atormentando su mente. ¿Quiénes eran realmente? «¿Quién eres realmente?», preguntó, apenas segura de lo que quería escuchar. La mirada de su madre brillaba con una intensidad desconocida mientras se alzaba en un acto que parecía desafiar a todos los presentes. «Lo que encontraste no debería haber salido a la luz». La tensión en la habitación se palpaba, y el silencio pesado hizo que el tiempo se detuviera. Clara, temblando, dio un paso más hacia adelante. «¿Qué es lo que escondías? ¿Por qué estás tan asustada?». La voz de su madre sonaba fuerte, pero Clara necesitaba respuestas, no evasivas. Luis seguía en la penumbra, inquieto. «¡Sal de aquí, Clara! ¡Ahora mismo!», gritó. Pero las sombras se acercaban. De repente, un estruendo desgarrador rompió el silencio. La puerta trasera se estrelló. Un grupo de hombres armados irrumpió, avanzando como una tormenta oscura. Sus miradas eran como dagas,
afiladas y peligrosas. «¡No hay salida, Clara!», gritó uno de ellos, mientras el caos estallaba a su alrededor. Clara, sintiendo que la realidad se desmoronaba, empezó a retroceder, pero algo detrás de ella la detuvo: el jardín. «Clara, escúchame», dijo su padre, levantando las manos como si intentara calmar a todos. «No todo es lo que crees. La verdad es mucho más peligrosa». Las palabras caían en el aire como piedras, impactando cada rincón de su ser. «¿Por qué has estado ocultando esto, papá?». La confusión la envelopaba, pero antes de obtener una respuesta, un hombre del grupo armado se giró hacia su padre. «No importa lo que quieras decir, Edwards. Sabemos lo que hiciste, y tú y tu familia no están a salvo». Clara sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «Edwards». Su padre dio un paso atrás. Su rostro palideció. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», tartamudeó. En ese instante, la verdad cayó sobre ellos como un rayo. «¿No me digas que pensabas que esto acabaría aquí? La traición nunca se olvida», dijo el hombre, su voz gélida y clara. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Eres parte de un legado de engaño y criminalidad. Tu padre fue el delator que nos arruinó». Todo se detuvo. La revelación le dio un golpe en el estómago. La traición, una sombra que había acechado su familia. «¿Qué hicieron? ¿Por qué?». Su voz se entrecortó. Los ecos de la verdad reverberaban en sus oídos. «Su padre no solo fue un escritor», murmuró su madre, lágrimas rodando por su rostro. «Fue el hombre que permitió que nuestros enemigos nos encontraran. Por eso estamos a ti». La intensidad de su confesión la fracturó, y Clara sintió que el suelo se desvanecía. Todo lo que creía saber, cada historia escuchada en la infancia, se desmoronaba. Clara se dio cuenta de que no había escapatoria. Se volvieron hacia el jardín, y allí estaba su padre, los ojos fijos en la oscuridad de los hombres armados. «¡No, papá!», gritó, el horror invadiendo cada parte de su ser. Luis se interpuso, y el tiempo parecía ralentizarse. «¡No!». Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres levantó un arma y disparó. El sonido de la bala atravesó el aire, eco del caos que envolvía sus vidas. Clara sintió un grito brotar de su pecho, pero el tiempo seguía su curso, y la figura de su padre se desvaneció tras un destello de luz. Una chispa, un golpe, y el cuerpo de su padre se colapsó al suelo. Un silencio abrumador invadió el ambiente. Los gritos se convirtieron en murmullos ahogados, y las sombras titilaron, vacilando entre la realidad y la destrucción. En un instante, el amor, la confianza, todo que conocía se fracturó dejando una espina en su corazón. «¡No! Esto no puede estar pasando». Clara se arrodilló, y la desesperación la consumió. Al mirar a su madre, vio una mezcla de horror y resignación. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes?». La rabia y la tristeza luchaban por salir a la superficie. «Clara, no era el momento». «No pude». Las palabras de su madre parecían un eco lejano, y Clara sintió cómo el abismo se abría bajo sus pies. Con el cuerpo de su padre tendido en el suelo, supo que la verdad había sido un monstruo que devoraría su vida por completo. En medio del caos, un presentimiento atravesó su mente. La conexión de su padre con el pasado no había sido un simple error. Era una red de engaños. Y aquellos hombres, ahora más cerca que nunca, no se detendrían. Stella, la sombra que había sido su madre, se inclinó hacia Clara. «Tienes que salir de aquí, ahora», le susurró, pero su mirada no contenía las mismas promesas de protección.
Lo que encontramos en ese diario no es solo peligroso, es mortal. Con el corazón acelerado y el miedo corriendo por sus venas, Clara miró a su madre, luego a Luis. ¿Qué es lo que realmente se esconde? ¿Quiénes son todos ustedes? Antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito desgarrador resonó desde la entrada. La realidad se desintegraba y cada revelación llevaba consigo más preguntas. ¿Qué mundo oscuro se abría ante ella? La lucha apenas comenzaba y Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. ¿Quién eres realmente?, preguntó, apenas segura de lo que quería escuchar. La mirada de su madre brillaba con una intensidad desconocida, mientras se alzaba en un acto que parecía desafiar a todos los presentes. Lo que encontraste no debería haber salido a la luz. La tensión en la habitación se palpaba, y el silencio pesado hizo que el tiempo se detuviera. Clara, temblando, dio un paso más hacia adelante. ¿Qué es lo que escondías? ¿Por qué estás tan asustada? La voz de su madre sonaba fuerte, pero Clara necesitaba respuestas, no evasivas. Luis seguía en la penumbra, inquieto. «¡Sal de aquí, Clara! ¡Ahora mismo!», gritó. Pero las sombras se acercaban. De repente, un estruendo desgarrador rompió el silencio. La puerta trasera se estrelló. Un grupo de hombres armados irrumpió, avanzando como una tormenta oscura. Sus miradas eran como dagas, afiladas y peligrosas. «¡No hay salida, Clara!», gritó uno de ellos, mientras el caos estallaba a su alrededor. Clara, sintiendo que la realidad se desmoronaba, empezó a retroceder. Pero algo detrás de ella la detuvo. El jardín. «Escúchame», dijo su padre, levantando las manos como si intentara calmar a todos. «No todo es lo que crees. La verdad es mucho más peligrosa». Las palabras caían en el aire como piedras, impactando cada rincón de su ser. «¿Por qué has estado ocultando esto, papá?». La confusión la envelopaba, pero antes de obtener una respuesta, un hombre del grupo armado se giró hacia su padre. «No importa lo que quieras decir, Edwards. Sabemos lo que hiciste. Y tú y tu familia no están a salvo». Clara sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «Edwards». Su padre dio un paso atrás. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir?», tartamudeó. En ese instante, la verdad cayó sobre ellos como un rayo. «No me digas que pensabas que esto acabaría aquí. La traición nunca se olvida», dijo el hombre, su voz gélida y clara. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Eres parte de un legado de engaño y criminalidad. Tu padre fue el delator que nos arruinó». Todo se detuvo. La revelación le dio un golpe en el estómago. La traición. Una sombra que había acechado su familia. ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Su voz se entrecortó. Los ecos de la verdad reverberaban en sus oídos. «Su padre no solo fue un escritor», murmuró su madre, lágrimas rodando por su rostro. «Fue el hombre que permitió que nuestros enemigos nos encontraran. Por eso estamos aquí». La intensidad de su confesión la fracturó, y Clara sintió que el suelo se desvanecía. Todo lo que creía saber, cada historia escuchada en la infancia, se desmoronaba. Clara se dio cuenta de que no había escapatoria. Se volvieron hacia el jardín, y allí estaba su padre, los ojos fijos en la oscuridad de los hombres armados. «¡No, papá!», gritó, el horror invadiendo cada parte de su ser. Luis se interpuso, y el tiempo parecía ralentizarse. «¡No!». Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres levantó un arma y disparó. El sonido de la bala atravesó el aire, eco del caos que envolvía sus vidas. Clara sintió un grito brotar de su pecho, pero el tiempo seguía su curso, y la figura de su padre se desvaneció tras un destello de luz. Una chispa,
Un golpe, y el cuerpo de su padre se colapsó al suelo. Un silencio abrumador invadió el ambiente. Los gritos se convirtieron en murmullos ahogados, y las sombras titilaron, vacilando entre la realidad y la destrucción. En un instante, el amor, la confianza, todo lo que conocía se fracturó, dejando una espina en su corazón. No, esto no puede estar pasando. Clara se arrodilló y la desesperación la consumió. Al mirar a su madre, vio una mezcla de horror y resignación. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no le dijiste antes?» La rabia y la tristeza luchaban por salir a la superficie. «Clara, no era el momento. No pude». Las palabras de su madre parecían un eco lejano, y Clara sintió cómo el abismo se abría bajo sus pies. Con el cuerpo de su padre tendido en el suelo, supo que la verdad había sido un monstruo que devoraría su vida por completo. De repente, un lamento proveniente del jardín hizo que el corazón de Clara se detuviera. Era una voz familiar. «Clara». Era la voz de su padre. Clara parpadeó con incredulidad, incapaz de comprender. Miró hacia el jardín y vio cómo la figura de su padre se levantaba lentamente del suelo, sus ojos fijos en ella. Pero ya no tenía un aspecto humano. Su piel se tornó cenicienta, sus movimientos eran rígidos y torpes. «Es un engaño, eso no es tu padre», gritó Luis, su voz temblando de terror. Clara sintió una oleada de horror recorrerla. La figura de su padre empezó a desvanecerse en sombras, mientras sus labios se movían en un susurro inaudible. Los hombres armados retrocedieron, asustados. La atmósfera cambió de desesperación a un estado de alarma total. «¡Clara! ¡Ayúdame!», repitió la figura. Pero su voz era ahora gutural, como si hablara desde el fondo de una caverna. Cada palabra la atravesaba como una aguja. Clara, paralizada, sintió su corazón desbocarse mientras los hombres armados la miraban con pánico y desconfianza. ¿Qué era aquello? ¿Su padre estaba vivo o era un espectro de su propia locura? «¡Sal de aquí, Clara! ¡Sígueme!», gritó Luis. Y en medio del caos, un instinto primario la llevó a actuar. Pero antes de que pudiera moverse, una sombra del jardín se materializó detrás de ella. Era una figura alta y oscura, sus ojos como brasas, y una risa baja y siniestra llenó el aire. «Ven, Clara, es hora de que descubras la verdad», dijo, y de un movimiento extendió la mano hacia ella. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras los ecos de sus decisiones resonaban en su mente. ¿Qué verdad había encerrado su familia? ¿Su madre era la responsable de la desaparición de su padre? Todo lo que creía conocer estaba a punto de ser destruido. El tiempo se detuvo, y mientras la sombra se acercaba, Clara no sabía si iba a encontrarse con la verdad o con su propia perdición. Su vida jamás volvería a ser la misma, y en su interior una pregunta se hacía eco latente. ¿Estaba lista para enfrentar lo que vendría? Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. «¿Quién eres realmente?», preguntó, apenas segura de lo que quería escuchar. La mirada de su madre brillaba con una intensidad desconocida mientras se alzaba en un acto que parecía desafiar a todos los presentes. Lo que encontraste no debería haber salido a la luz. La tensión en «¿Qué es lo que escondías? ¿Por qué estás tan asustada?». Luis seguía en la penumbra, inquieto. «¡Sal de aquí, Clara! ¡Ahora mismo!», gritó, pero las sombras se acercaban. De repente, un estruendo desgarrador rompió el silencio. La puerta trasera se estrelló.
Un grupo de hombres armados irrumpió, avanzando como una tormenta oscura. Sus miradas eran como dagas, afiladas y peligrosas. «¡No hay salida, Clara!», gritó uno de ellos, mientras el caos estallaba a su alrededor. Clara, sintiendo que la realidad se desmoronaba, empezó a retroceder, pero algo detrás de ella la detuvo: el jardín. «¡Clara, escúchame!», dijo su padre, levantando las manos como si intentara calmar a todos. «No todo es lo que crees. La verdad es mucho más peligrosa». Las palabras caían en el aire como piedras, impactando cada rincón de su ser. «¿Por qué has estado ocultando esto, papá?». La confusión la envolvía, pero antes de obtener una respuesta, un hombre del grupo armado se giró hacia su padre. «No importa lo que quieras decir, Edwards. Sabemos lo que hiciste, y tú y tu familia no están a salvo». Clara sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «Edwards». Su padre dio un paso atrás. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir?», tartamudeó. En ese instante, la verdad cayó sobre ellos como un rayo. «No me digas que pensabas que esto acabaría aquí». «La traición nunca se olvida», dijo el hombre, su voz gélida y clara. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Eres parte de un legado de engaño y criminalidad. Tu padre fue el delator que nos arruinó». Todo se detuvo. La revelación le dio un golpe en el estómago. La traición, una sombra que había acechado su familia. ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Su voz se entrecortó. Los ecos de la verdad reverberaban en sus oídos. «Su padre no solo fue un escritor», murmuró su madre, lágrimas rodando por su rostro. «Fue el hombre que permitió que nuestros enemigos nos encontraran. Por eso estamos aquí». La intensidad de su confesión la fracturó y Clara sintió que el suelo se desvanecía. Todo lo que creía saber, cada historia escuchada en la infancia, se desmoronaba. Clara se dio cuenta de que no había escapatoria. Se volvieron hacia el jardín y allí estaba su padre, los ojos fijos en la oscuridad de los hombres armados. «¡No, papá!», gritó, el horror invadiendo cada parte de su ser. Luis se interpuso y el tiempo parecía ralentizarse. «¡No!». Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres levantó un arma y disparó. El sonido de la bala atravesó el aire, eco del caos que envolvía sus vidas. Clara sintió un grito brotar de su pecho, pero el tiempo seguía su curso y la figura de su padre se desvaneció tras un destello de luz. Una chispa, un golpe, y el cuerpo de su padre se colapsó al suelo. Un silencio abrumador invadió el ambiente. Los gritos se convirtieron en murmullos ahogados y las sombras titilaron, vacilando entre la realidad y la destrucción. En un instante, el amor, la confianza, todo lo que conocía se fracturó, dejando una espina en su corazón. «No, esto no puede estar pasando». Clara se arrodilló y la desesperación la consumió. Al mirar a su madre, vio una mezcla de horror y resignación. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes?». La rabia y la tristeza luchaban por salir a la superficie. «Clara, no era el momento. No pude». Las palabras de su madre parecían un eco lejano, y Clara sintió cómo el abismo se abría bajo sus pies. Con el cuerpo de su padre tendido en el suelo, supo que la verdad había sido un monstruo que devoraría su vida por completo. De repente, un lamento proveniente del jardín hizo que el corazón de Clara se detuviera. Era una voz familiar. «¡Clara!». Era la voz de su padre. Clara parpadeó con incredulidad, incapaz de comprender. Miró hacia el jardín y vio cómo la figura de su padre se levantaba lentamente del suelo, sus ojos fijos en ella, pero ya no tenía un aspecto humano.
Su piel se tornó cenicienta. Sus movimientos eran rígidos y torpes. ¡Es un engaño! ¡Eso no es tu padre!, gritó Luis, su voz temblando de terror. Clara sintió una oleada de horror recorrerla. La figura de su padre empezó a desvanecerse en sombras, mientras sus labios se movían en un susurro inaudible. Los hombres armados retrocedieron, asustados. La atmósfera cambió de desesperación a un estado de alarma total. «¡Clara, ayúdame!», repitió la figura, pero su voz era ahora gutural, como si hablara desde el fondo de una caverna. Cada palabra la atravesaba como una aguja. Clara, paralizada, sintió su corazón desbocarse mientras los hombres armados la miraban con pánico y desconfianza. ¿Qué era aquello? ¿Su padre estaba vivo? ¿O era un espectro de su propia locura? «¡Sal de aquí, Clara! ¡Sígueme!», gritó Luis. Y mientras el pánico tomaba cuenta de su mente, un instinto primario la llevó a actuar. Pero antes de que pudiera moverse, una sombra del jardín se materializó detrás de ella. Era una figura alta y oscura, sus ojos como brasas, y una risa baja y siniestra llenó el aire. «Ven, Clara, es hora de que descubras la verdad», dijo, y de un movimiento extendió la mano hacia ella. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras los ecos de sus decisiones resonaban en su mente. ¿Qué verdad había encerrado su familia? ¿Su madre era la responsable de la desaparición de su padre? Todo lo que creía conocer estaba a punto de ser destruido. Justo cuando la sombra iba a tocarla, un destello de luz la iluminó. Era el reflejo del vinilo, brillando intensamente. Clara se fijó en cómo su padre, o lo que quedaba de él, retrocedió, como si esa luz lo quemara. «¡No!», gritó, intentando acercarse a su madre, a Luis. Pero algo la sujetó. Un grito desgarrador retumbó en el jardín. Era su madre. «¡Tú no puedes ser mi hija!». Las palabras golpearon con una fuerza inusitada. Clara se giró y, para su sorpresa, vio cómo en la oscura figura aparecía una cara familiar. Era su madre, pero en su mirada había algo oscuro, como un espejo roto que reflejaba secretos horrorosos. «Tú eres la que estaba destinada a terminar esto». «¿Qué estás diciendo?». La confusión traspasaba cada fibra de su ser. La sombra que había tentado a Clara se desvaneció, dando paso a un grito, distorsionando la realidad a su alrededor. «Tú eres la continuación de nuestro legado. No puedes escapar». Mientras Clara procesaba sus palabras, la realidad se agrietaba. Las sombras alrededor comenzaron a desdibujarse, revelando recuerdos de su infancia que parecían haber estado enterrados, escenas de oscuridad, de secretos compartidos entre su madre y esa figura sombría, como si siempre hubiera estado en la sombra de algo más grande. «No, esto no es posible», murmuró, sintiendo que cada sentido se saturaba de terror. Su vista se nubló y un sudor frío le corrió por la frente. «Tú fuiste cómplice de todo esto», exclamó, el horror reflejado en su rostro. La risa de su madre resonó en el aire. «No es solo un pasado oscuro, Clara, es nuestro futuro. La sangre llama a la sangre». Antes de que Clara pudiera reaccionar, una serie de destellos envolvió la habitación, revelando rostros lejanos en las sombras que se acercaban. En ese instante, el mundo de Clara se desmoronaba. La realidad era más compleja porque su madre había sido parte de un plan mayor, y mientras miraba a esos hombres acercarse, comprendió que la revelación era solo el principio. Una lucha que no solo definiría su propia identidad,
sino que la enfrentaría a un legado inquebrantable que estaba destinado a arrastrarla aún más hacia la oscuridad. Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. ¿Quién eres realmente?, preguntó, apenas segura de lo que quería escuchar. La mirada de su madre brillaba con una intensidad desconocida, mientras se alzaba en un acto que parecía desafiar a todos los presentes. Lo que encontraste no debería haber salido a la luz. La tensión en la habitación se palpaba, y el silencio pesado hizo que... ¿Qué es lo que escondías? ¿Por qué estás tan asustada? Luis seguía en la penumbra, inquieto. «¡Sal de aquí, Clara! ¡Ahora mismo!», gritó, pero las sombras se acercaban. De repente, un estruendo desgarrador rompió el silencio. La puerta trasera se estrelló. Un grupo de hombres armados irrumpió, avanzando como una tormenta oscura. Sus miradas eran como dagas, afiladas y peligrosas. «¿No hay salida, Clara?», gritó uno de ellos, mientras el caos estallaba a su alrededor. «¿Clara?». ¡Fa! Sintiendo que la realidad se desmoronaba, empezó a retroceder, pero algo detrás de ella la detuvo: el jardín. «Clara, escúchame», dijo su padre, levantando las manos como si intentara calmar a todos. «No todo es lo que crees. La verdad es mucho más peligrosa». Las palabras caían en el aire como piedras, impactando cada rincón de su ser. «¿Por qué has estado ocultando esto, papá?». La confusión le envolvía, pero antes de obtener una respuesta, un hombre del grupo armado se giró hacia su padre. «No importa lo que quieras decir, Edwards. Sabemos lo que hiciste, y tú y tu familia no están a salvo». Clara sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «Edwards». Su padre dio un paso atrás. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir?». Pero tartamudeó. En ese instante, la verdad cayó sobre ellos como un rayo. «No me dirás que pensabas que esto acabaría aquí. La traición nunca se olvida», dijo el hombre, su voz gélida y clara. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Eres parte de un legado de engaño y criminalidad. Tu padre fue el delator que nos arruinó». Todo se detuvo. La revelación le dio un golpe en el estómago. La traición, una sombra que había acechado su familia. «¿Qué hicieron?». «¿Por qué?». Su voz se entrecortó. Los ecos de la verdad reverberaban en sus oídos. «Su padre no solo fue un escritor», murmuró su madre, lágrimas rodando por su rostro. «Fue el hombre que permitió que nuestros enemigos nos encontraran. Por eso estamos aquí». La intensidad de su confesión la fracturó, y Clara sintió que el suelo se desvanecía. Todo lo que creía saber, cada historia escuchada en la infancia, se desmoronaba. Clara se dio cuenta de que no había escapatoria. Se volvieron hacia el jardín, y allí estaba su padre, los ojos fijos en la oscuridad de los hombres armados. «¡No, papá!», gritó, el horror invadiendo cada parte de su ser. Luis se interpuso, y el tiempo parecía ralentizarse. «¡No!». Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres levantó un arma y disparó. El sonido de la bala atravesó el aire, eco del caos que envolvía sus vidas. Sintió un grito brotar de su pecho, pero el tiempo seguía su curso, y la figura de su padre se desvaneció tras un destello de luz. Una chispa, un golpe. Su padre colapsó al suelo. Un silencio abrumador invadió el ambiente. Los gritos se convirtieron en murmullos ahogados, y las sombras titilaron, vacilando entre la realidad y la destrucción. En un instante,
el amor, la confianza, todo lo que conocía. Se fracturó, dejando una espina en su corazón. No, esto no puede estar pasando. Clara se arrodilló y la desesperación la consumió. Al mirar a su madre, vio una mezcla de horror y resignación. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? La rabia y la tristeza luchaban por salir a la superficie. Clara, no era el momento. No pude. Las palabras de su madre parecían un eco lejano, y Clara sintió como el abismo se abría bajo sus pies. Con el cuerpo de su padre tendido en el suelo, supo que la verdad había sido un monstruo que devoraría su vida por completo. De repente, un lamento proveniente del jardín hizo que el corazón de Clara se detuviera. Era una voz familiar. ¡Clara! Era la voz de su padre. Clara parpadeó con incredulidad, incapaz de comprender. Miró hacia el jardín y vio cómo la figura de su padre se levantaba lentamente del suelo, sus ojos fijos en ella, pero ya no tenía un aspecto humano. Su piel se tornó cenicienta, sus movimientos eran rígidos y torpes. «Es un engaño, eso no es tu padre», gritó Luis, su voz temblando de terror. Clara sintió una oleada de horror recorrerla. La figura de su padre empezó a desvanecerse en sombras, mientras sus labios se movían en un susurro inaudible. Los hombres armados retrocedieron, asustados. La atmósfera cambió de desesperación a un estado de alarma total. «¡Clara! ¡Ayúdame!», repitió la figura, pero su voz era ahora gutural, como si hablara desde el fondo de una caverna. Cada palabra la atravesaba como una aguja. Clara, paralizada, sintió su corazón desbocarse mientras los hombres armados la miraban con pánico y desconfianza. ¿Qué era aquello? ¿Su padre estaba vivo? ¿O era un espectro de su propia locura? «¡Sal de aquí, Clara! ¡Sígueme!», gritó Luis. Y mientras el pánico tomaba cuenta de su mente, un instinto primario la llevó a actuar. Pero antes de que pudiera moverse, una sombra del jardín se materializó detrás de ella. Era una figura alta y oscura, sus ojos como brasas, y una risa baja y siniestra llenó el aire. «Ven, Clara, es hora de que descubras la verdad», dijo, y de un movimiento extendió la mano hacia ella. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras los ecos de sus decisiones resonaban en su mente. ¿Qué verdad había encerrado su familia? ¿Su madre era la responsable de la desaparición de su padre? Todo lo que creía conocer estaba a punto de ser destruido. Justo cuando la sombra iba a tocarla, un destello de luz la iluminó. Era el reflejo del vinilo, brillando intensamente. Clara se fijó en cómo su padre, o lo que quedaba de él, retrocedió, como si esa luz lo quemara. «¡No!», gritó, intentando acercarse a su madre, a Luis, pero algo la sujetó. Un grito desgarrador retumbó en el jardín. Era su madre. «¡Tú no puedes ser mi hija!». Las palabras golpearon con una fuerza inusitada. Clara se giró y, para su sorpresa, vio como en la oscura figura aparecía una cara familiar. Era su madre, pero en su mirada había algo oscuro, como un espejo roto que reflejaba secretos horrorosos. «Tú eres la que estaba destinada a terminar esto». «¿Qué estás diciendo?». La confusión traspasaba cada fibra de su ser. La sombra que había tentado a Clara se desvaneció, dando paso a un grito, distorsionando la realidad a su alrededor. «Tú eres la continuación de nuestro legado. No puedes escapar». Mientras Clara procesaba sus palabras, la realidad se agrietaba.
Las sombras alrededor comenzaron a desdibujarse, revelando recuerdos de su infancia que parecían haber estado enterrados. Escenas de oscuridad, de secretos compartidos entre su madre y esa figura sombría, como si siempre hubiera estado en la sombra de algo más grande. «No, esto no es posible», murmuró, sintiendo que cada sentido se saturaba de terror. Su vista se nubló y un sudor frío le corrió por la frente. «Tú, Fu». La risa de su madre resonó en el aire. «No es solo un pasado oscuro, Clara. Es nuestro futuro. La sangre llama a la sangre». Antes de que Clara pudiera reaccionar, una serie de destellos envolvió la habitación, revelando rostros lejanos en las sombras que se acercaban. Y en ese instante, lo inimaginable, con un escalofrío recorriendo su cuerpo, Clara empezó a recordar algo que había guardado en un rincón de su mente. Imágenes de un niño pequeño, oscuro y de ojos vacíos. «Su hermano. Él no podía ser», murmuró. Y la revelación la golpeó con la fuerza de un trueno. «Estás hablando de Isaac, ¿verdad?». La figura de su madre sonrió, ya no con amor, sino con una frialdad que mató cualquier esperanza. «Sí, ese es el legado del que hablo. Tu hermano es el destino, la clave que hemos estado buscando». Un grito ahogado se escapó de Clara. ¿Un hermano? ¿Isaac? Recordaba un incidente, un faro en la neblina de su pasado, pero nunca había pensado que su madre hubiera sido capaz de eso. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». La rabia llamaba a la puerta de su voz ahogada. La verdad se revelaba con pala de tierra fría. «Porque, querida, el pasado nunca fue sencillo. La historia nos ha traído hasta aquí. Creí que podía protegerte, pero ahora…». Su madre se desvaneció en la sombra. «Ahora solo queda aceptar lo inevitable». Clara retrocedió, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La figura oscura se abalanzó hacia ella, mientras el susurro de su madre se desvanecía en el aire. «Clara, el tiempo se ha agotado, pero tú tienes que decidir. ¿Aceptas el legado o te conviertes en la perdición de nuestra familia?». La oscuridad la tragó. Clara sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. «¿Quién eres realmente?», preguntó, apenas segura de lo que quería escuchar. La mirada de su madre brillaba con una intensidad desconocida, mientras se alzaba en un acto que parecía desafiar a todos los presentes. Lo que encontraste no debería haber salido a la luz. La tensión en la habitación se palpaba, y el silencio pesado hizo que el tiempo se detuviera. De repente, la oscuridad se espesó, como una niebla densa que cubría todo a su alrededor. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la figura oscura avanzó hacia ella. «Ven, Clara, es hora de que descubras la verdad», decía, su voz resonando como un eco lejano. Cada palabra parecía una advertencia, un llamado del que no podía escapar. «¿Qué verdad?». Clara avanzó un paso, desafiante. «¿Qué me has estado ocultando?». Pero justo cuando la sombra extendía una mano hacia ella, un sonido estrepitoso resonó afuera, como una explosión que quebraba toda calma. La puerta fue derribada y una multitud de figuras entró, desenfrenadas. Eran policías, con los rostros serios, armas en mano. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». Las sombras se congelaron, mirando a su alrededor confundidas. La atmósfera se llenó de un caos instantáneo. Todo se desmoronó en un instante. Los hombres armados retrocedieron, y su madre atrapó la mirada de Clara, desesperada. «No dejes que te atrapen», gritó. Pero las palabras se perdieron en el alboroto. Clara no sabía a quién escuchar. Avanzó hacia su madre, buscando respuestas. Pero en ese momento crucial, la figura oscura se desvaneció y algo más tomó su lugar. Su hermano Isaac. «Clara,
gritó, su voz desesperada. La confusión la golpeó. No puedes quedarte aquí, tienes que correr. La imagen del hermano que ni siquiera sabía que existía, ahora se materializaba frente a ella. Y su mente agonizaba tratando de absorber la dura realidad. Isaac avanzó, pero en sus ojos había algo roto, un reflejo de dolor que la llenó de miedo. No todos somos enemigos, dijo mientras su mirada atravesaba la habitación. No entiendo por qué te han mentido, pero ahora ellos vendrán por ti, balbuceó Clara, sintiendo que toda su vida se desmoronaba. ¿Qué sabes de esto? La llegada de la policía parecía haber alterado todo a su alrededor. Soy la clave, dijo Isaac, pero su voz se quebró. Clara, hay mucho más en juego. Tú no eres solo una víctima, eres parte de esto. Tú, un disparo resonó y el aire se congeló. Todo se detuvo. Un oficial había disparado una bala al aire y los hombres en la habitación se congelaron, sus ojos buscando una salida. La tensión llenó el espacio. Isaac se lanzó hacia Clara, empujándola hacia el suelo en un instante. ¿Qué has hecho, Isaac? La indignación y la confusión se mezclaban en su pecho. ¿Por qué volviste ahora? Entonces, mientras estaban en el suelo, algo inesperado sucedió. Una bruma oscura emergió del lugar, como un espectro que se escurría de las sombras y se arrastraba hacia ellos. Fue entonces cuando escuchó el susurro bajo su piel, un murmullo familiar. El legado no se apaga, nunca se fue. Las palabras eran de su madre. Su corazón se detuvo. Todo en ella se tambaleó. ¿Qué? ¿Estás diciendo que todo esto es parte de un plan? ¿Tú también? La traición se sentía en el aire, como un espesor que crecía entre ellas. Su madre se había convertido en algo más, algo oscuro. ¿Eres nuestra esperanza o nuestra perdición? La sombra oscura se arremolinaba entre ellos, atrapándolos en un bucle de horror. Pero antes de que Clara pudiera articular más, un segundo disparo resonó, esta vez en su dirección. La tensión explotó en un caos absoluto, y en el momento más crítico, un grito desgarrador estalló. La policía asaltó el espacio, y Clara quedó sentada, paralizada. ¿Qué había sucedido con su familia? Sus relaciones fueron destruidas en un giro inesperado. Su madre había estado involucrada. Isaac estaba aquí por algo que ni él mismo comprendía. Todo lo que creía saber desaparecía en la ráfaga. Los gritos retumbaban mientras Clara se daba cuenta de que había caído en un verdadero juego mortal. La línea entre amigos y enemigos se había desdibujado. La pregunta ahora no era solo quién era realmente, sino cuánta verdad podía soportar descubrir. La oscuridad en su propia sangre amenazaba con consumirla. El legado en el que nunca deseó ser parte era más